Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de la insuficiência respiratória. Tema sumamente importante e é essencial saber a respeito de insuficiência respiratória, tanto para os exames, quanto para a era, quanto para a vida, ¿sí? Sin entender esse tema, sin compreender de uma maneira bem adequada, nós não conseguimos razonar algumas coisas, em realidade, a maioria das coisas, a fisiopatologia das enfermidades respiratórias. Então, é uma classe fundamental, sí, es sumamente importante y por eso que nosotros vamos a charlar de una manera bien fácil, bien explicadita, bien sencilla para que todos ustedes entiendan, para que vos ahí pueda comprender de una vez por todas insuficiencia respiratoria. Antes de nosotros empezar por la insuficiencia respiratoria, vamos a hacer un breve repasso aí de fisiologia respiratória. Isso mesmo, nós vamos repassar uma partecita de fisiologia respiratória. Espero que todos vocês estejam bem atentos, porque essa classe vai ser, não é uma classe difícil, mas é uma classe que necessitamos entender bastante coisa e prestar bastante atenção em alguns pontos, porque é uma classe assim bem, como vou dizer, bem rica de informações novas. Então, vamos começar com nossa fisiologia respiratória. Seguramente te vai gostar essa classe, então, agarra tu PDF resumen e aí vamos começar. Fisiologia respiratória, então, que é importante saber de todo acá? Principalmente, nós já estamos verde, já estamos sabendo que a função do pulmão é o intercâmbio gaseoso, ou seja, a hematosis. Então, como disse aí, o pulmão é o responsável por la hematosis, o intercâmbio entre o dióxido de carbono que nós formamos quando hacemos exercício, quando nós estamos aí em atividade basal, ou seja, sem fazer nada, solamente respirando, coração latendo, todas as funções funcionando, e também tem efeitos, então, sobre essa hematosis, que é o intercâmbio entre dióxido de carbono que nós produzimos e o oxígeno do ambiente, o aire ambiental, e também tem efeitos sobre o mecanismo do equilíbrio ácido-base. É uma das principais funções, además da hematosis, é a segunda principal função que nós em la fisiologia respiratória devemos saber. Por que é importante saber isso? Vos vas a ver em renal, ¿sí? Que quando uno descompensa, ou seja, quando temos uma acidose metabólica, por exemplo, o sistema respiratório vai tentar compensar. E quando temos uma acidose ou uma alcalose respiratória, o sistema renal vai tentar compensar. Se compensam generalmente de distintas formas. Por exemplo, acá em respiratória, nosotros lo que vamos a ver es que el mecanismo, el equilibrio ácido-base es compensado de acuerdo a la ventilación del paciente, o sea, paciente tiene mucha acidez, tiene que hiperventilar para intentar sacar ese dióxido de carbono y tratar de compensar esa acidez. Paciente tiene mucha alcalosis, o sea, pH mayor de 7,45, ya vamos a ver los valores normales. Então, se tem alcalosis metabólica, o pulmão intenta diminuir a ventilação para que o paciente possa tentar compensar a sua alcalosis com uma acidose respiratória. Já vamos entender tudo isso, pero o básico del básico de fisiologia é isso, saber a função do pulmão, principalmente no mecanismo de hematosis e no equilíbrio ácido-base. Já vamos ver que é gasometria, todo isso nós já vamos a descomplicar. El aire. Sumamente importante, ¿sí? Saber. Siempre hay pregunta de un docente de Santo Tomé que es Honorá, ¿sí? Honorá siempre pregunta, ¿cuál es la composición del aire? Es una pavada, pero siempre pregunta. No es tan pavada, porque nosotros debemos saber cuánto es la fracción inspirada de oxígeno. Y el aire está compuesto, para saber la fracción inspirada de oxígeno, nosotros tenemos que saber la composición del aire. El aire está compuesto por 78%, la mayor parte es nitrógeno, 21% es oxígeno, que es lo que nosotros utilizamos, y dióxido de carbono y otros gases nobles, es 1% aproximadamente, ¿sí? Al todo cierra los 100%. Pero ¿qué es importante saber? Que la composición del aire es nitrógeno, oxígeno y gases nobles, ¿sí? Y dióxido de carbono, obviamente. ¿Qué hay que saber entonces? 21% es lo que nos interesa, ¿sí? De todo el aire, la composición del aire,
nosotros vamos a respirar 21%. Nosotros utilizamos solamente el oxígeno de toda la composición del aire. Otra preguntita también que suele ser pregunta de ese docente es, ¿cuál es la composición del aire a nivel del mar? ¿Sí? A nivel del mar nosotros tenemos 23%, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases y gases nobles. Y entonces, si a nivel del aire nosotros tenemos el 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, en Machu Picchu, que es cerca de 2.400 metros de altitud, ¿cambia la composición del aire? Pregunto a ustedes, ¿cambia o no cambia? Esa es una trampa, ¿sí? La composición del aire no cambia. Lo que va a cambiar es la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno. Recuérdense eso porque es una trampa de un docente ahí que suele preguntar tanto en sus prácticos cuanto en las eras y finales, ¿sí? La composición de qué está hecho el aire no cambia. Lo que cambia es la presión barométrica y con eso cambia la fracción inspirada de oxígeno. Vamos a traducir todo eso que yo estoy hablando. A nivel del mar, o sea, a 0 metros, como nosotros tenemos acá, de altitud, tenemos cerca de 760 milímetros de mercurio. La presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? En general, la presión atmosférica, perdón. Tenemos 760 milímetros de mercurio. Cuando nosotros subimos, por ejemplo, en el Monte Everest, nosotros tenemos 250 milímetros de mercurio de presión atmosférica. ¿Por qué eso implica tanto en la fracción inspirada de oxígeno, que es lo que a nosotros nos importa? Acá en 760 milímetros de mercurio, miren la presión de oxígeno que tenemos. Tenemos 160 milímetros de mercurio, ¿sí? De presión de oxígeno. Y miren acá en el Monte Everest, tenemos 53 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Por eso que es sumamente importante saber, en ese caso ahora que estamos en RESP, hay que saber, no saberlo... no saber así específico, en Monte Everest tiene 250 milímetros de mercurio de presión atmosférica y tiene 53 de presión de oxígeno. No, eso no es necesario saber. Solamente tenemos que tener presente que, de acuerdo a la altitud, la fracción inspirada de oxígeno disminuye. Por eso que, eso es un motivo que los jugadores de fútbol, generalmente cuando están acá en Brasil, acá a nivel del mar, van una semana antes para entrenar, por ejemplo, cuando van a jugar en Perú, ¿sí? Es justamente por cuenta del mecanismo de adaptación. Acá, a nivel del mar, hacen un determinado esfuerzo y cuando suben, por ejemplo, a Machu Picchu, vamos a poner ahí que van a jugar ahí con los aztecas, ¿sí? Cuando suben ahí, necesitan de un periodo de adaptación, porque allá, como el jugador va a respirar menos fracción, va a tener menos fracción inspirada de oxígeno, va a necesitar hacer un trabajo respiratorio mayor. Por eso que ellos van una semana antes para entrenar en los lugares de altísima altitud, o sea, de elevada altitud. Básicamente es por eso. Entonces, recuérdense que la composición del aire siempre es la misma, pero lo que va a alterar de acuerdo a la altitud es la fracción inspirada de oxígeno, porque cuanto más alto nosotros estamos, menor es la presión de oxígeno del lugar ahí, del ambiente. ¿Sí? ¿Ok? Creo que hasta acá yo expliqué bien, así, bien mastigadinho. Esa clase no es tan fácil, pero también no es difícil. Yo voy a tratar de resumir y dejar lo más sencillo posible. Entonces, solo para decir todo lo que nosotros ya estábamos diciendo, miren, a 0 metros de altitud o nivel del mar, nosotros tenemos presión barométrica de 760 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno es 160. A 1000 metros ya baja, ¿sí? De 760 para 675 aproximadamente. Y la presión parcial de oxígeno es 141. A 3000 metros, miren cuánto cambia. Casi 74 milímetros de mercurio disminuye. Y la presión parcial de oxígeno, 125 aproximadamente. 4000 metros, miren acá ahora. Eso sí que cambió. En 1000 metros, el paciente cambió más de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión parcial de oxígeno es 96, 97 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante saber eso? Justamente porque va a cambiar la fracción inspirada de oxígeno.
Ya vamos a ver el por qué todo eso cambia la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros, en condiciones normales, tenemos esa presión acá, a nivel del mar, por ejemplo, o hasta 1000 metros. Tenemos cerca de 140 hasta 160 milímetros de mercurio. Eso no influye tanto en nuestra respiración. Obviamente que yo, por ejemplo, ando en bici. Hay una tremenda diferencia entre andar en bici en Santo Tomé, que es prácticamente a nivel del mar, y andar en mi ciudad. En mi ciudad yo percibo que canso mucho más rápido. Mi ciudad queda cerca de 700, 800 metros de altitud a nivel del mar, ¿sí? Parece una pavada, pero realmente el esfuerzo respiratorio que nosotros tenemos que hacer es distinto, aumenta. Por más que sea tan poco, aumenta mucho el esfuerzo respiratorio y yo canso mucho más rápido acá en mi ciudad que en Santo Tomé, que es prácticamente a nivel del mar, creo que 30, 50 metros de altitud. Entonces, saber que composición del aire no cambia, lo que cambia es la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno, porque la fracción inspirada de oxígeno depende de la presión parcial del oxígeno. Bueno, quedó bien explicadito ahí. Si algún docente algún día te pregunta, yo tengo certeza que esa cosita ahí no te vas a olvidar. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Y acá presten atención, enfoquen acá. Es así, totalmente razonable, pero para nosotros después entender los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, necesitamos saber los componentes del sistema respiratorio. ¿Qué serían los componentes? Sería todo lo que está involucrado para la ventilación y la correcta hematosis. Bueno, ¿a dónde todo empieza? Todo empieza en el sistema nervioso central, en la región más específica, en el bulbo, en el centro respiratorio, ¿sí? En el bulbo tenemos una regioncita que es el centro respiratorio. El centro respiratorio va a enviar una señal, o sea, un pulso, para los nervios periféricos, para que contraigan los músculos. ¿Cuáles son los músculos? Todos los músculos de la ventilación, principalmente, ¿cuál es el principal músculo de la ventilación? El diafragma. Después, obviamente, tenemos los intercostales, subcostales, todo, pero el principal músculo acá que va a ser enviado la señal para que ventile, para que contraiga o que relaje, es el diafragma. Entonces, del centro respiratorio sale un pulso nervioso que va por los nervios periféricos, que llega al músculo y hace la contracción muscular de la caja torácica y del diafragma. Con esa contracción y relajación de la caja torácica y del diafragma, tenemos la entrada de aire, ¿sí? Del oxígeno por las vías aéreas. Sí, obviamente están desobstruidas, ¿sí? En normal, ¿sí? Tenemos la entrada de aire por las vías aéreas. Ese aire que ingresa llega al parénquima pulmonar, más específicamente en el alvéolo ahí, y entonces en el alvéolo, ¿cómo está? Pasa por debajo del capilar pulmonar, va a pasar por la barrera alvéolo capilar, ¿sí? Hay una barrera entre el alvéolo y el capilar acá, y entonces pasa por esa barrera, alcanza el capilar pulmonar, y en el capilar pulmonar está pasando ¿quién? El glóbulo rojo que contiene hemoglobina. Esa hemoglobina se une o sea, se junta con 4, yo iba a decir eso, era una pregunta después, pero se une con 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Y ahí transporta el oxígeno para los tejidos. Entonces, ¿por qué es importante saber los componentes? Justamente para entender después el mecanismo de fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria. Recuérdense, centro, sistema nervioso central, los nervios, después la contracción muscular, las vías aéreas tienen que estar permeables, llegan el alvéolo tiene que estar limpio porque si no, no consigue alcanzar, pasar la membrana alvéolo capilar, llega el capilar pulmonar, o sea, alcanza el capilar y después se une con la hemoglobina, ese oxígeno. Básicamente, esos son todos los pasitos que debemos saber para que nosotros tengamos después un correcto entendimiento de toda la fisiología, de fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. El control respiratorio son dados por no lugares, sino que dos sistemas distintos. Uno es el bulbo y el otro es el seno carotídeo. ¿Cuál es la diferencia? El bulbo es sensible a alteraciones de la presión de dióxido de carbono y a disminución del pH. O sea, cuando el dióxido de carbono sube o el pH disminuye, ¿sí? El bulbo envía señales, pulsos nerviosos para que aumente la ventilación.
Justamente porque si nosotros no aumentamos la ventilación, el principal mecanismo de eliminación de dióxido de carbono es la ventilación, es la expiración. Entonces, cuando aumenta el dióxido de carbono en la sangre, el bulbo, oh, necesita enviar señal ahí. Entonces envía la señal y entonces empezamos a ventilar. La misma cosa es cuando disminuye el pH, cuando tenemos una acidosis metabólica, por ejemplo. Cuando tenemos acidosis metabólica, generalmente nosotros lo que debemos hacer es eliminar dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono cuando se acumula genera una acidosis. Entonces, quando há uma acidosis, para nós compensar essa acidosis metabólica, como estávamos falando antes, necessitamos aumentar a ventilação, ou seja, que o paciente elimine mais dióxido de carbono, quede em hipocapnia, já vamos entender todos esses conceitos, quede em hipocapnia, e então o paciente intenta, el cuerpo del paciente va a intentar a compensar essa acidosis com uma hiperventilação. ¿Sí? Básicamente, sí, en líneas generales. Pero sepan que el bulbo sensa dióxido de carbono y pH y el seno carotídeo sensa, además de dióxido de carbono y pH, va a sensar la presión de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo importante. Todo eso son, por ejemplo, cositas que nosotros vamos agregando ahí en nuestra cabecita ahí para memorizar las cosas. Outra cosita que é sumamente importante dentro de fisiologia respiratória é a curva de dissociação da hemoglobina, tá? Que é dissociação da hemoglobina? É a quantidade de oxígeno ligada às moléculas de hemoglobina. ¿Sí? A curva de dissociação normal é essa. Miren acá. Nosotros, cuando el normal de la saturación, ¿sí? De la saturación sanguínea es de 95 a 98. Nunca vamos a llegar a 100%. ¿Sí? Nunca vamos a llegar. Es 95, 98, máximo así 99. Ese es el valor normal de la saturación de la hemoglobina. ¿Cuál es el punto? La saturación depende de un factor esencial, que es la presión de oxígeno, ¿sí? La presión arterial de oxígeno. Por ejemplo, para nosotros tener una saturación de 98, necesitamos tener por lo menos una presión de oxígeno, una presión arterial de oxígeno entre 80 y 100. ¿Sí? Presión arterial de oxígeno entre 80 y 100. Si, por ejemplo, baja de 80 la presión arterial de oxígeno y está entre 60 y 80, tenemos una cosita, un síndrome clínico acá, que es la hipoxemia. ¿Sí? La hipoxemia es cuando nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80. Y la insuficiencia respiratoria es cuando nosotros tenemos menor de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Ya vamos a ver esos detallecitos ahí. Pero por ahora tenemos que saber que es la cantidad de oxígeno ligada a las moléculas de hemoglobina. Quanto mais oxígeno eu tenho, mais hemoglobina está llena de oxígeno. Quanto menos oxígeno, menor é a quantidade de saturação de la hemoglobina. Sí, basicamente es eso. Y tenemos componentes, tenemos factores que pueden influenciar en esa curva, como por ejemplo, pueden desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha. Generalmente los choice, lo que se pregunta es eso. Por ejemplo, disminución de la concentración de protones es una de las causas que hace con que la curva se desvíe hacia la izquierda, disminuição da temperatura, disminuição do dióxido de carbono e disminuição de 2,3 de fosfoglicerato. Que desvia a curva hacia a direita? Aumento, todo o contrário, aumento da concentração de protones, aumento da temperatura, aumento do dióxido de carbono e aumento de 2,3 dióxido de fosfoglicerato. Quando eu digo disminuição da concentração de protones, estou dizendo alcalose. E quando eu tenho aumento dos protones, eu digo acidose. ¿Sí? Acidose metabólica hace com que desplace hacia a direita. Alcalose metabólica desplaça hacia a esquerda. ¿Por qué tengo que saber todo eso? Porque quando a curva se desplaza hacia a direita, eu necessito mais quantidade de oxígeno para ter a mesma saturação saturación de oxígeno, ¿sí? Saturación de hemoglobina. Ahí salió. Cuanto más se desvía para la derecha, necesito más saturación de hemoglobina, o sea, más oxígeno para saturar la hemoglobina. Y cuando se desvía hacia la izquierda, necesito menos oxígeno para saturar la misma cantidad de hemoglobina. Básicamente es eso lo que hay que saber. Otra cosita también es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Haldane también puede ser llamado.
El efecto Bohr, a la diferencia del efecto Haldane, es que en el efecto Bohr es cuando la hemoglobina llega a los tejidos para que libere, hace con que altere unas propiedades de la hemoglobina y eso hace con que se libere con facilidad el oxígeno para nutrir los tejidos y el efecto Haldane ocurre en los pulmones, que aumenta su afinidad por el oxígeno. Básicamente, esos dos efectos, Miguel, ¿sí?, docente de Santo Tomé, suele preguntar qué es el efecto Bohr y qué es el efecto Haldane. Entonces, solo para recordar, efecto Bohr ocurre en los tejidos cuando la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y el efecto Haldane ocurre en los pulmones cuando la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno por el oxígeno para que agarre todo el oxígeno posible ahí cuando llega la hemoglobina en los pulmones. Básicamente es eso lo que hay que saber sí o sí a respecto de la curva de disociación de la hemoglobina. Y preguntita, en la hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno se unen? Recién hablé eso, es una pregunta también de Miguel, sí, pregunta generalmente en eras y finales, es una pavadita, pero sepan eso. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se unen en la hemoglobina? Son al todo 4 moléculas de oxígeno. Tenemos cadena alfa y beta, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2, y cada cadena se une a una molécula de oxígeno. Eso es lo que hay que decir cuando te pregunta eso. Passamos agora à gasometria. Que é gasometria? Gasometria é um estudo de los gases sanguíneos e vem basicamente alguns parâmetros además quando nós pedimos esse estudo, ¿sí? La gasometria casi sempre se toma de las arterias, ou seja, é uma gasometria arterial. Temos gasometria venosa? Temos, pero não é tão frequente, não vamos pedir gasometria venosa. O que generalmente se pide é gasometria arterial. Agora para respi é gasometria arterial. Quando nós pedimos, vem um informe. Que vem nesse informe? Vem valores a respeito do pH, saturação de oxígeno, pressão arterial de oxígeno, pressão arterial de dióxido de carbono, bicarbonato e base excess, ou excesso de bases, ¿sí? Bueno, quais são os valores normais de la gasometria de esses dados que nós vamos encontrar em la gasometria arterial? pH es de 7.35 a 7.45, la saturación de oxígeno es de 97 a 99 o de 95 a 99, así como estaba hablando antes. Presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno es de 80 a 100. Recuérdense que si es de 60 a 80 es hipoxemia y si es menor de 60 ya es insuficiencia respiratoria. La presión de dióxido de carbono normal, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando tenemos menos de 35, es llamado de hipocapnia. Y cuando tenemos más de 45 milímetros de mercurio, es llamado hipercapnia. Já vão ver isso em los tipos de insuficiência respiratória. Bicarbonato, sumamente importante. Bicarbonato hay que saber el valor normal. En realidad, todo eso acá hay que saber los valores normales. Entonces, el bicarbonato es 23 a 27 miliequivalentes litro, el valor normal. Algunos docentes toman como 22 y 26, pero generalmente es 23 a 27. Y base exceso de bases es menos 2 hasta más 2 miliequivalentes litro. Acá, para quem não sabe, quem não recuerda que era o excesso de bases, é basicamente o seguinte: quando nós temos uma acidose, vamos de novo na acidose que queda mais sencillo de explicar. Temos uma acidose, temos diminuição das bases, porque o corpo vai utilizar todas as bases para tentar compensar essa acidose. Quando temos uma alcalose, temos o excesso de bases, temos bases sobrando, porque como temos alcaloses, temos pH disminuído, então se as bases não se utilizam, então temos base excess maior de 2. Pero o valor normal é de menos 2 hasta mais 2. De uma maneira bem resumida é isso. Outra cosita bem importante, espero que esteja todo ok hasta agora, que nós já vamos começar aí na parte de insuficiência respiratória. Como eu les dije já, não é difícil, pero também não é muito fácil. ¿Sí? Tenemos que hacer un buen repaso de fisiología para entender algunas cosas ahí de insuficiencia respiratoria. Espero que todo esté ok. Vamos a ver si está grabando, si está todo ok acá también, porque por ahí daqui a poco estoy hablando y no está grabando. Bueno, vamos a ver
Aí está gravando y está todo aquí. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte más importante de la clase, que es a respeito de insuficiência respiratória. Sumamente perguntado, sumamente importante saber essa classe para entender algumas outras cositas aí que nós vamos vendo no decorrer de la era. Bueno, insuficiência respiratória, qual é sua definição? Por básico, assim, se nós vamos a ver as definições aí de la palavrita, insuficiência respiratória é basicamente quando o corpo é incapaz de captar oxígeno suficiente e eliminar dióxido de carbono de maneira adequada com que supra as demandas metabólicas do organismo. Em outras palavras, insuficiência respiratória é quando o corpo, quando há uma incapacidade do organismo em la captação do oxígeno e eliminação do dióxido de carbono de maneira suficiente para suprir as demandas metabólicas do organismo. Há definições que sí o sí hay que saber e há docente, generalmente Miguel, pergunta a definição específica de insuficiência respiratória. Então, sepan essa acá de abaixo, ¿sí? Que é insuficiência respiratória é um síndrome clínico multifactorial produzida por patologia pulmonar ou extrapulmonar, aguda ou crônica, de severidade variável, implicando sempre em gravidade, e é definida através de análises de gases em sangue arterial. Então, temos duas definições, uma que abarca solamente a palavra e outra que já é um pouquinho mais complexa. ¿Cuál Miguel pregunta? El docente de Santo. ¿Cuál Miguel pregunta? Es la de abajo, que es un síndrome clínico, bla, bla, bla. Sí, esa es la peor cita y es la que se pregunta Miguel. Como nosotros ya habíamos visto, insuficiencia respiratoria es cuando la presión de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, hipoxemia de 60 a 80 milímetros de mercurio y de 80 a 100 es presión normal. Pero ¿por qué el punto de corte es 60? Miren acá. Cuando nosotros hacemos la gasometría, que es con la oximetría, que es con el dedo, el pulso oxímetro, el oxímetro que utilizamos para el dedo, nosotros lo que vamos a evaluar es la saturación de saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de la hemoglobina relacionada al oxígeno. Cuando nosotros tenemos una saturación entre 95 y 99, miren acá, nuestra presión de oxígeno está entre 80 y 100, ¿sí? O entre 80 y 100. Cuando ya empieza a caer un poquito entre 95, 94, o 93, 92, 92 a 94, por ahí vamos a poner de 90 a 92, 92 a 94, nosotros podemos estar en una hipoxemia, ¿sí? Cuando la presión de oxígeno está entre 60 y 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Después de 90, esa es una preguntita también que fue una de las hechas en una clase. ¿Por qué la saturación cuando baja de 90, nosotros vamos a darle oxígeno al paciente? Justamente porque cuando la saturación baja de 90, nosotros sabemos que el paciente puede estar en una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Por eso que nosotros vamos a dar oxígeno al paciente cuando, por ejemplo, tenga 90, 92% de saturación de oxígeno en el oxímetro. Entonces, sumamente importante saber, paciente presenta en el oxímetro, pulso oxímetro o oxímetro, menor de 90% de saturación de oxígeno, meter oxígeno porque probablemente está en insuficiencia respiratoria. Sepan eso, es pregunta de examen, sí o sí pregunta de oral. Entonces, ¿por qué damos oxígeno al paciente que tiene menos de 90% de saturación de oxígeno? Justamente porque probablemente está en una insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué digo probablemente? Es probable porque nosotros no hicimos todavía la gasometría. Seguramente si nosotros hacemos la gasometría, el paciente va a estar con insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Ok? Solo recordar, paciente con COVID, ¿sí? Paciente del COVID, ahí de la pandemia, todo eso, cuando bajaba de 90% de la saturación, ya iba al oxígeno, a la cánula, o ya era indicado para que el paciente vaya al hospital. Y la disnea muchas de las veces empieza acá, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene un grado de insuficiencia respiratoria. Muchas de las veces, cuando tiene solo hipoxemia, no presenta disnea, el cuerpo consigue adaptarse, pero cuando llega a la insuficiencia respiratoria, ya empeora mucho la disnea. Bueno,
¿Por qué es importante de nuevo repasar el sistema respiratorio o los componentes del sistema respiratorio? Para saber la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Fisiopatología fue mi pregunta de Clínica 2, de final de Clínica 2, entonces sepan sí o sí como la palma de la mano y siempre se pregunta eso en los orales. Los escritos, entonces, no suelen entrar mucho, pero en los orales siempre hay preguntas, los 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Siempre, siempre, siempre. Para entender, entonces, vamos a repasar. El sistema respiratorio está compuesto allá arriba por el sistema nervioso central, que envía pulsos para el sistema por los nervios periféricos, que tienen que hacer contracción muscular, o sea, sistema nervioso central, nervios, músculo. El músculo baja y asciende, o sea, baja y sube y baja, y entonces con esa subida y bajada entra y sale aire. El aire contiene el oxígeno llega en el alvéolo, o sea, en el parénquima pulmonar, pasa por la barrera alvéolo capilar, llega en el capilar pulmonar y ahí sí se une con la hemoglobina para ser transportado. Eso tenemos que saber como la palma de la mano, tá? ¿Por qué es importante saber? Por cuenta de la fisiopato. La fisiopato está relacionada principalmente con 5 mecanismos y tenemos que saber los 5 mecanismos. No está en orden ahí lo que nosotros vimos, pero ustedes ya van a entender cómo que funciona todo eso. Disminuição da fração inspirada de oxígeno é um mecanismo de insuficiência respiratória. A diminuição da fração inspirada de oxígeno é, por exemplo, um paciente que vivia 0 metros a nível do mar e vai a subir o Monte Everest. Não sei se vocês já viram, mas sempre que vão a subir o Monte Everest, os tipos aí, os homens, as mulheres que vão fazer isso, levam generalmente oxígeno em los tubos, como se fueran nadadores. Sí, llevan oxígeno ahí, justamente porque allá arriba tiene mucha poca presión de oxígeno por cuenta de la altitud. Por eso que llevan oxígeno. Entonces, si nosotros disminuimos la fracción inspirada de oxígeno, vamos a producir en el paciente una insuficiencia respiratoria. Transtornos de la ventilación es otro mecanismo fisiopatológico. ¿Cuál es el punto acá? Trastorno en la ventilación, recuérdense eso. ¿Qué afecta a ventilação? Ventilação, o mecanismo ventilatório, é só recordar, se temos uma afectação no sistema nervioso central ou alguma em los nervios que impide a legada do pulso ao músculo, ou temos, por exemplo, alguma afectação muscular, vamos a ter transtorno de la ventilação, ou seja, o diafragma não vai ascender e baixar de maneira adequada, então, basicamente, vamos ter insuficiência respiratória. Outro mecanismo, transtorno en la difusión del oxígeno en la membrana alvéolo capilar, ¿sí? Si no pasa por la barrera alvéolo capilar, por ejemplo, tenemos el alvéolo acá y un capilar por debajo, pero si nosotros ponemos acá eso es para andar en bici, ¿sí? Es un suplemento ahí que pone el lado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el EPID, imaginen que eso es el EPID, la fibrosis, ¿sí? Que genera entre el alvéolo y el capilar. Se temos a incapacidade de ultrapassar essa barreira por conta de uma fibrose, por exemplo, um EPID, nós vamos ter insuficiência respiratória. Que é insuficiência respiratória? E recuerden-se, necessito de gasometria para definir insuficiência respiratória. Solamente mirando o paciente não tenho como dizer isso. Sim, necessito da gasometria. Então, transtorno em la difusão por la membrana alvéolo capilar é um mecanismo de insuficiência respiratória. Transtornos en la ventilación, perfusión, en la relación, o VQ también puede presentar, o sea, trastorno VQ, que es la ventilación, perfusión a nivel pulmonar. ¿Cuándo se da eso? ¿Sí? Se da justamente ventilación, perfusión, se da en el capilar pulmonar. Las alteraciones VQ, o sea, ventilación y perfusión, quiere decir que cuando yo tengo ventilación, en el caso de un TEP, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, nosotros vamos a tener ventilación, pero no vamos a tener perfusión en el alvéolo. ¿Sí? Un TEP, por ejemplo, que obstruyó acá, no va a llegar la hemoglobina para pasar y agarrar el oxígeno cuando tenemos un TEP, una obstrucción acá. Entonces, eso es un mecanismo de alteración de la ventilación, perfusión. Recuérdense, ventilación, vamos a tener el alvéolo limpio, que va a tener aire, pero no vamos a tener el capilar acá por cuenta de un tromboembolismo pulmonar. Obstruyó
el capilar y entonces el oxígeno no pasa por el capilar, no pasa la sangre por el capilar. Entonces vamos a tener un trastorno en la ventilación perfusión o VQ, como pueden encontrar en los choice o pueden decir también eso en el horario. Eso fue mi pregunta de final de clínica 2, solo para que sepan ahí, que repasen eso porque realmente eso se pregunta. Y presencia de shunt aumentado, el efecto shunt. ¿Qué es el efecto shunt? El efecto shunt se da acá, en el alvéolo. Ejemplo, efecto shunt es cuando yo tengo perfusión, totalmente el contrario del TEP. Yo tengo perfusión, pero yo no tengo ventilación. ¿En qué casos que yo no tengo ventilación? En un caso, por ejemplo, de atelectasia o de neumonía. Neumonía ocurre cuando el alvéolo está lleno de secreciones. Entonces, imagine eso, lleno de secreciones, ¿tá? Acá tenemos secreción. Eso es la secreción. El oxígeno llega acá y no pasa para el capilar que está acá abajo. ¿Sí? Eso es sumamente importante saber. Efecto shunt es, tenemos perfusión, pero no tenemos ventilación. La alteración VQ, ventilación, perfusión, es cuando tenemos el alvéolo limpio, lleno de aire, pero tenemos un tepe acá que obstruye la llegada del oxígeno, de la sangre para que la hemoglobina agarre ese oxígeno. Esa es la diferencia entre alteración de la ventilación, perfusión y shunt aumentado. Entonces, solo repasando, fisiopato. ¿Cuáles son los 5 mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratória? Disminución de la fracción inspirada de oxígeno, trastornos de la ventilación, todo lo que afecte nervio, afecte sistema nervioso central y afecta también la parte muscular. Ejemplo, si empezamos acá de arriba, ACV, si afectamos los nervios, un Guillain-Barré, por ejemplo, que vamos a ver en neuro, Guillain-Barré. E se afecta, por exemplo, o músculo na miastenia gravis. Exemplo de las três aí. Transtorno na difusão do oxígeno por la membrana alveolo-capilar, um EPID, por exemplo. Transtorno da relação ventilação perfusão, VQ, TEP. Presença de shunt aumentado, aí nós vamos ter o shunt aumentado, seria a pneumonia, ou hasta mesmo uma atelectasia. Então, esses são os 5 mecanismos fisiopatológicos que sí o sí hay que saber y hay que decirles. No bastante, no basta solamente saber todo eso, tenemos que saber que la insuficiencia respiratoria se clasifica por 2 tipos. El tipo 1, que es solamente hipoxémica, paciente solamente tiene presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y la tipo 2, que además de la presión del oxígeno del paciente ser menor de 60 milímetros de mercurio, el paciente va a tener hipercapnia. ¿Qué era hipercapnia? Recuérdense, presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Pero, recuérdense una cosita. Si el paciente tiene, por ejemplo, solo hipoxemia y está en elevada altitud, yo no puedo clasificar eso como si fuera patológico. Si no clasifico eso como patológico. Yo lo clasifico como una insuficiencia respiratoria patológica cuando el paciente está respirando aire a nivel del mar, en ausencia de alcalosis metabólica y la PAF, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno debe ser menor de 250. Aí sim eu tenho uma insuficiência respiratória. Esses critérios, quando vocês vão a dizer em um oral, devem sim ou sim sair, sim? Insuficiência respiratória se classifica em 2 tipos. Imaginem que estamos em oral agora. Se imaginar que estamos em oral. Bueno, insuficiência respiratória, definição e os tipos, uma classificação, tipo 1 e tipo 2. Recuerden-se que, em ausência de alcalose metabólica, PAF deve ser menor de 250 e a pessoa deve estar respirando aire a nível do mar. Sumamente importante isso, por favor, memoricem, porque em la hora do oral, essa é uma das coisas que nós nos olvidamos. E é sumamente importante dizer. Eu, por exemplo, casi sempre me olvido dessa porqueria acá. Por isso que eu digo, não olvídense de isso. Então, vamos a los tipos. Temos 2 tipos, insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2. La tipo 1 ocorre por alteração da difusão de los gases ou um compromisso do parênquima pulmonar. Ou seja, só teníamos hipoxemia. ¿Sí? Era tipo 1, era hipoxemia. La presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio y el gradiente alvéolo arterial, la diferencia ahí que tenemos del oxígeno en el alvéolo y en la arteria es baja, es alta.
Tenemos, por ejemplo, mucho en el alvéolo y tenemos poco en la sangre, por eso, en la arteria. Por eso que dá um gradiente elevado, uma diferença de pressões elevadas, dá maior de 20. Essas são características que sí ou sí temos que recordar. La ventilación está conservada, por eso que la presión de dióxido de carbono es normal. Entonces, insuficiencia respiratoria tipo 1, tenemos solamente hipoxemia. El mecanismo ventilatorio, que es lo principal que elimina el dióxido de carbono, está conservado. ¿Qué sería ese mecanismo de ventilación? ¿Qué sería eso? Toda a parte aí de contracção muscular de inspiração e expiração, ¿sí? Desde el sistema nervioso central, nervios e contracção contracção neuromuscular. ¿Sí? Todo isso está relacionado com o dióxido de carbono. Agora, então, vamos ver as causas de insuficiência respiratória tipo 1, ou la hipoxêmica. Então, vamos ver 5 causas aí, depois, isso, não necessitam saber bem específico, assim, qual é a fisiopatologia, todo isso, mas sepam o seguinte, se pensam por lo menos 4 ou 5 causas, que já é o suficiente. Quais são as 4 causas que devemos, sim ou sim, saber de insuficiência respiratória tipo 1? Edema agudo de pulmão, EPOC, ou DPOC, acá está em português, pero EPOC, asma, hipertensão pulmonar e TEP. ¿Sí? Essas são as principais causas aí que nós vamos ver que são de insuficiência respiratória tipo 1. Depois temos atelectásia, pneumonia, edema agudo de pulmão, temos outras causas. Pero sepam, EPOC, asma, edema agudo de pulmão, TEP, se querem, e depois também o enfisema, se querem agregar. Pero enfisema é EPOC, então, a mesma coisa. Solamente que está uma palavrita distinta. Insuficiência respiratória hora tipo 2. Qual é a diferença entre tipo 1 e tipo 2? Lá tipo 1 temos solamente hipoxemia, e acá temos hipoxemia e hipercapnia. Então, a pressão de oxígeno vai estar menor de 60 milímetros de mercúrio, a pressão de dióxido de carbono vai estar maior de 50 milímetros de mercúrio. E o gradiente alvéolo arterial, a diferença de la tipo 1 é que está disminuído, ou seja, está normal, assim por dizer. En el alvéolo e en la arteria, a diferença vai ser de menor de 20 milímetros de mercúrio. Isso é o que há que saber. O pH acá, generalmente na tipo 2, é menor de 7,35, justamente porque nós começamos a acumular esse carita acá, o dióxido de carbono, e recuerden-se que, como não elimina o dióxido de carbono, nós acumulamos dióxido de carbono e o pH diminui. ¿Sí? Por isso que nós vimos em fisiologia respiratória que o pulmão está relacionado com o equilíbrio ácido-base. Quando acumula esse carita acá, dióxido de carbono, o riñón tenta compensar, aumentando o bicarbonato, a demanda de bicarbonato, a retenção, a reabsorção de bicarbonato. Então, só para que repasse um pouquinho isso, insuficiência respiratória tipo 2 é pressão de oxígeno menor de 60, dióxido de carbono maior de 50 milímetros de mercúrio e gradiente está normal. A vezes pode estar aumentado, pero é difícil, generalmente está normal. E onde está o porquê? Quais são as causas de isso? Se nós temos alteração na ventilação, ou seja, o ascenso e descenso do diafragma, onde pode estar o problema? Então, vamos a repassar algumas causas acá. A mesma coisa, sepam 4 a 5 causas. Causas de insuficiência respiratória tipo 2. ACV, hipertensão intracraniana, que nós vamos ver isso em neuro, hiponatremia, hipocalcemia, esse acá deixam de lado, sim, deixam de lado, não sepam essa. Sepam miastenia graves, tétanos, polineuropatia, esclerose múltiple, asma também pode dar, EPOC. El asma, nós vemos na classe de asma que passa com a evolução de um paciente em crise asmática. El DPOC, el EPOC, também pode generar a mesma coisa quando descompensa. Então, recuerden-se que insuficiência respiratória tipo 1 era quando tínhamos afectação alveolar ou de la membrana alveolar. E a insuficiência respiratória tipo 2 é quando temos alteração na ventilação pulmonar. Como, por exemplo, um asma, um ACV, como vimos antes, o paciente não consegue contrair e relaxar de maneira adequada o diafragma, então não ventila e não elimina dióxido de carbono. Por isso que acumula o dióxido de carbono, diminui o pH e tem insuficiência respiratória. Basicamente, em linhas generais, insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2, isso é o mais característico. La tipo 1, temos uma alteração na difusão, o gradiente vai estar elevado.
Acá en la tipo 2, gradiente vai estar normal, o paciente solamente não mueve de maneira correta os músculos, não tem impulso ventilatório de maneira adequada. Depois, nós vamos ver na classe de asma, qual era a característica, a evolução de um paciente com, que tem uma crise asmática grave. E como nós vamos diferenciar a insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2? Principalmente, vamos ter que medir o gradiente alvéolo arterial. Recuerden que o gradiente alvéolo arterial en la tipo 1 está aumentado, o sea, es mayor de 20, en la tipo 2 está disminuido. Tenemos una alteración de la ventilación. ¿Cómo que se mide el gradiente alvéolo arterial? Esa formulita acá, les digo, memoricen, o para el oral más que nada, ¿sí? Miguel suele preguntar esa formulita acá. Generalmente te pregunta ahí cuando ya está en el horno, cuando ya no tiene más vuelta, para que, porque é uma coisa que muitas das vezes nós não memorizamos, não estudamos. Então, se por aí Miguel Santo te cai aí no oral, essa formulita pode perguntar quando está aí em insuficiência respiratória. Agora, então, vamos ver a clínica de um paciente com insuficiência respiratória. Vamos ter três tipos de paciente: o paciente que tem hipoxemia, hipercapnia e os signos de fatiga muscular. Então, nós, de maneira bem sencilla, traje uma tablita bem fácil para que vocês entendam. Há diferença entre um paciente hipoxêmico e um paciente hipercapnio? Sim, há. Há também diferença entre uma hipoxemia leve e uma hipoxemia grave. Nós, quando temos uma hipoxemia aguda, temos que mirar uma cosita que é sumamente importante. Esperar que não estou encontrando o láser. Aí tenho o láser, agora vai. Então, se o paciente tem uma hipoxemia aguda, o que passa na cabeça, no sistema nervoso central do paciente? Vai ter confusão inicialmente, irritabilidade, inestabilidade motora, irritabilidade e também pode ter confusão e coma. No coração, sistema cardiovascular, quando tem uma hipoxemia inicial, vai ter taquicardia e hipotensão. Por que tem taquicardia? Eu sempre penso de uma maneira um pouquinho distinta. Penso que se o paciente está com hipoxemia, está buscando aire, sim, tenta buscar, resgatar aire. E quando tem uma hipoxemia grave, aí sim já empieza bradicardia e signos de baixo débito cardíaco, ou seja, de baixo gasto cardíaco. E no aparato respiratório, nós o que nós vamos ter quando um paciente tem hipoxemia é taquipneia, disneia e uso de musculatura acessória, como, por exemplo, tiragem intercostal, subcostal e supraclavicular. Esses são os tipos de clínica que nós podemos ter em um paciente com hipoxemia aguda. Qual é a diferença de um paciente que tem insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2? Tipo 1 é o que nós vamos agora. La tipo 2 é um pouquinho distinta. La hipercapnia, há um ponto bem importante acá, que genera vasodilatação de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿sí? Por isso que no sistema nervioso central, o paciente vai ter também confusão, apreensão, pero vai evolucionar não de maneira assim, não evoluciona de maneira agitada, ou seja, com taquipsia, tudo isso. Vai evolucionar decaindo seu sistema, seu nível de atenção e todos os níveis cognitivos. Ou seja, vai ter estupor e pode chegar até o coma também. Pero a hipercapnia genera vasodilatação, o paciente vai vir um pouquinho mais com a consciência um pouquinho mais baixa, assim, vai vir um pouquinho mais lento. Em cambio, na hipoxemia aguda, o paciente já vem agitado. Esse é o principal, assim, que nós conseguimos diferenciar quando o paciente tem somente hipoxemia ou quando tem uma insuficiência respiratória tipo 2, que tem as duas coisas. Cardiovascular vai ter vasoconstricção e depois vasodilatação. Tem taquipneia, disneia e também musculatura acessória. Vai ser a mesma coisa, vai buscar aire, porque además de ter hipoxemia, vai ter hipercapnia. Então, recuerdem-se principalmente do prototipo do paciente hipoxêmico e do hipercapnico. O hipoxêmico generalmente está um pouquinho mais agitado, buscando aire. E o hipercapnico, por conta da vasodilatação arterial de los vasos cerebrais, pode generar um decaimento, uma diminuição de seu nível de consciência e vai sempre empeorando. Em câmbio, em la hipoxemia, quando é leve e quando é aguda, o paciente busca oxígeno. Solamente quando é mais grave que o paciente vai entrar em grado de estupor e coma. Generalmente, então, convulsões e a diferença da hipercapnia, que vai empeorando seu
estado de consciência. Como nós vamos utilizar, e isso já vimos, vamos estudar, não utilizar, vamos a estudar o nosso paciente com insuficiência respiratória. Primeira coisa é fazer uma história clínica completa, porque o paciente morre rápido. Se o paciente não consegue falar, vamos falar com o familiar ou quem o trajo. Rapidamente vamos fazer a ABCD, isso vocês vão ver em emergentologia em sexto ano, pero em linhas generais. A é avaliação de vias aéreas, se estão permeáveis. B, se há movimentos respiratórios. C, a circulação. E D, seria relacionado à alteração do sistema de consciência, ou seja, disminuição de la consciência. La oximetria, pulso-oximetria, é o dedito aí que nós utilizamos para evaluar a saturação de oxígeno. Isso nos vai dar um parâmetro bueno aí para seguir. Por exemplo, se a saturação é menor de 90, pode estar em insuficiência respiratória. Como que eu tenho a certeza com solamente a gasometria? Laboratório, vamos pedir um hemograma completo, função renal, função hepática, dentre outros. Pero o mais importante acá é pedir gasometria arterial. Radiografia de tórax, podemos fazer um peak flow em caso de sospechar asma, electrocardiograma, ITAC e entre outros. Nós podemos fazer muitas coisas em nosso paciente com insuficiência respiratória. Sempre recuerden que depende da causa que sospechamos. Recuerden-se isso, que insuficiência respiratória é menor de 60 e hipoxemia entre 60 e 80. ¿Por qué cuando la saturación es menor de 92% tenemos que administrar oxígeno? Justamente porque, miren acá, cuando la saturación es menor de 92%, 92% o 90%, cae mucho la presión de oxígeno. Entonces, por eso que nosotros vamos a dar oxígeno para nuestro paciente. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Y eso hay que saber. Primeira coisa é estabilizar o paciente, evaluar vias aéreas, respiração e cardiovascular, nível de consciência, ou seja, evaluar se o paciente está ubicado em tempo e espaço, e fazer monitoreio oxígeno e vias, a famosa mnemotécnica MOV. Qualquer paciente que llegue inestável, gente, haga MOV, monitoreio oxígeno e vias, monitoreio de signos vitais, oxígeno para sempre quando o paciente tenha menor saturação de oxígeno menor de 92% e vias periféricas, vias de grueso calibre, 14 ou 16. Se não conseguem de 14 ou 16, 3 vias de 18 ou 21 já está bem. ¿Por qué mínimo dos vías? Porque si el paciente mueve y sale el catéter, sale la vía ahí, nosotros quedamos sin nada, quedamos ahí esperando solamente el paciente morir. No es bien así, pero recuérdense que por lo menos dos vías. Si perdemos una tenemos la otra y tenemos tiempo para agarrar otra vía. Oxigenoterapia, o sea, oxígeno. Nosotros cuando vamos al hospital siempre dicen, tiene 2, 3 litros de oxígeno, tiene 5 litros, 10 litros, no sé. Tiene 2 litros de oxígeno, por ejemplo, pero nunca nos dicen, ¿cuántos por ciento es la fracción inspirada aproximada de nuestro paciente? Obviamente que va a depender de la altitud, pero nosotros cuando damos por el catéter nasal, que es aquello que queda acá afuera, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el flujo de oxígeno en litros por minuto es lo que nosotros vamos a ver en el negocito ahí en la pared. Cuando se da por catéter nasal 1 litro de un litro por minuto de oxígeno, nosotros estamos dando una fracción inspirada de oxígeno de aproximadamente 0,21 o 0,24, o sea, 21% o 24% de oxígeno. Cuando se sube a 2 litros por minuto, estamos dando de 24 a 28% de oxígeno, o sea, de fracción inspirada de oxígeno. 3 litros de 28% a 34%, 4 litros 34 a 38% y el máximo de la cánula del catéter nasal que nosotros vamos a alegar es de 38 a 42% de fracción inspirada de oxígeno en nuestro paciente. Recuerden que paciente POC es máximo 2 litros por minuto que nosotros podemos dar, porque si no el mecanismo ventilatório se inibe, el paciente ingresa en una insuficiencia respiratoria, no tiene la ventilación. Si tenemos la máscara facial simple, o sea, la máscara sin reservorio, solamente la mascarilla ahí, podemos llegar de 5 a 10 litros, que ahí nosotros vamos a aumentar. Miren acá, la fracción inspirada de oxígeno pasa de 42 para 40 hasta 60% de fracción inspirada de oxígeno. Sí, es mucha diferencia, mucha diferencia. Entonces, eso nunca dicen para ustedes. Yo busquei e les puse acá para que puedan solamente ter uma ideia. Paciente está com 1 litro de 21 a 24, 2 litros, 24 a 28, 3 litros, 28 a 34,
4 litros já é um pouquinho mais difícil de nós ver quando vamos aí ver os pacientes no hospital. 34, 38. 5 litros, 38, 42% de fração inspirada de oxígeno. É bastante coisa. E o que vai salvar o paciente, recuerdem-se, anotem, porque eu não puse acá, assistência respiratória mecânica com pressão expiratória positiva, ¿sí? Quando o paciente tem, por exemplo, um edema agudo de pulmão. Mas isso nós vamos ver na classe de síndrome de estresse respiratório e edema pulmonar. Mas sempre recuerdem-se que tratamento da insuficiência respiratória é tratar a causa e dar-lhe oxígeno por assistência respiratória mecânica quando seja necessário. Bueno, gente, essa foi a classe de hoje. Sim, eu creio que quedamos aí, passamos por diversos pontos, foi bem sencilla. Sencilla não é essa classe, mas foi bem explicada. Qualquer dúvida que vocês tenham, que seguramente vai surgir alguma dúvida, me envie um mensagito aí que eu estou à disposição. Tenha um bendecido dia, tarde ou noite e uma bendecida semana ou fim de semana. Éxitos em tu estudo e qualquer coisa, eu estou à disposição. Tchau.